que yo gasté 250 millones de pesos en esta mierda para ganar la provincia. Entonces no me dio un maldito cheque. Y ahora no estoy dispuesto a gastarlo porque no me importa si voy o no voy. Ojalá me quite esa vaina de encima, hermano. Me lo quito de encima. Esto es lo que me trae a mí muchos problemas. Bienvenidos al Demócrata y Más Allá de la Curva. Recuerde que en agosto necesitamos cumplir la meta de llegar a los 100,000 suscriptores para nuestra segunda placa en Más Allá de la Curva. Les invito a que nos apoyen. Necesito contar con ustedes. Usted dirá, pero demócrata, sí. Es decir, no le prestamos atención a las suscripciones, pero ya una meta que le he pedido a la producción que asumamos. Nos ven cientos, miles, pero YouTube le da el contenido estando usted suscrito o no. Es un acto de buena fe, de voluntad. Y necesito que lleguemos a los 100,000 suscriptores. Hacemos nuestra parte, invertimos el tiempo, el esfuerzo, de muy buena gana. No somos como los profesores que decimos, yo estoy aquí dando clases, pero no vivo de esto. Nosotros vivimos del contenido y de la reciprocidad y solidaridad que ustedes nos dan. Conversamos con un gran amigo ya de la casa, el embajador Marino Berigüete, internacionalista, catedrático, investigador, político. Marino, bienvenido una vez más en Demócrata. No me digas político, dime politólogo que lo siento mejor. No tiene nada de mal. Saludo a tu audiencia, que siempre la veo, soy parte de tu audiencia. Así que dime qué tenemos hoy. Marino, vamos a hablar del senador Antonio Taveras, quien en un audio que dimos a conocer en nuestras redes sociales, @demócrataRD, en Instagram y Twitter, se escucha estamos esperando la confirmación oficial. Pero hasta ahora, como no se ha desmentido, vamos a partir del hecho de que el senador revela aparentemente en la grabación de una conversación que él gastó la friolera suma de 250 millones de pesos para alcanzar la senaduría. Y aquí no se está discutiendo si él tiene o no, que es un gran y reconocido empresario, esa cantidad de dinero. La pregunta es, ¿esto confirma lo que es un secreto a voces? No se recupera esa cantidad de dinero. ¿Cómo funciona el retorno tras bastidores de gente que gasta 250 millones de pesos para llegar a una senaduría que nunca la va a recuperar, por lo menos de manera lícita? Yo tengo que hacer un muti en eso, porque realmente cuando tú me hablas de esa cantidad, yo lo escuché el audio. Y es su voz. No puede ser eso, Francisco. El país no resiste un Senado que para salir cada uno tenga que gastar 250 millones de pesos. Estamos construyendo una democracia comprada. Eso no es liderazgo. Porque una gente que tenga que gastar 250 millones de pesos está comprando un asiento en el Senado de la República. Comprando un asiento. Señor Taveras, usted compró un asiento en el Senado de la República. Si esa voz es suya. No es posible eso. Por eso es que yo vengo hablando desde hace días de que la población tiene que iniciar un proceso de renovación de la política. Si esa candidatura al Senado cuesta 250 millones de pesos, ¿cuánto cuesta la de diputado? ¿Cuánto cuesta la de síndico? ¿Cuánto cuesta la de un regidor? ¿Cuánto cuesta ser presidente de la República? Entonces estamos hablando de que hoy en la República Dominicana estamos en camino a tener una democracia comprada. Democracia comprada que lo que hace es debilitar las instituciones, debilita la justicia, debilita el liderazgo político, debilita las instituciones públicas, porque una persona que gaste esa cantidad es dueño de esa curul. Ni siquiera es el partido, es un dueño, es un empresario dueño de esa curul y que va a buscar la manera, la forma, los medios para recuperar ese dinero. Porque ahora para la reelección va a gastar más. Porque cuando tú no eres senador, tú solo ofreces. Pero cuando tú eres senador, tienes que dar lo que ofreciste.
y tiene que seguir comprando. Entonces eso es un círculo vicioso de compra continua de dirigentes de base, dirigentes medios, dirigentes, presidentes de los directorios municipales o provinciales, donde quiera que esté. No puede ser, pero no solamente eso, mi querido amigo. Ese gasto genera un mercado electoral de gasto también para la oposición. La oposición, para ganarle a él, muy buen punto, tiene que gastar para ponerse a la altura. Entonces, ¿qué se genera? Una democracia comprada. Y ahí entran los sectores oscuros, donde gente que ya no tiene de dónde sacar, llegan las manos Del narcotráfico, del lavado, del todo, crimen organizado, de todo. de todo. Entonces, en eso se produce una debilidad de la democracia, que es mi temor en los próximos años. Interesantísimo, Marino. Le pregunto al politólogo, al experto, ha sido consultor, ha sido asesor de múltiples campañas de despeinado, momentos en que la política en República Dominicana tenía un nivel de debate mucho más elevado, paradójicamente, y digo paradójicamente porque se supone que cuando va pasando el tiempo, las décadas, usted va madurando como sociedad y se va produciendo un producto social que representa un tipo de ciudadano que debe ser en teoría superior en términos de contenido del ser, pero nosotros hemos degradado al ser humano para construir una dinámica que no se parece en nada a lo que teníamos. Te pregunto esto para que me puedas decir, Marino, 3 aspectos fundamentales. Número 1, esto no es nuevo. No vamos a decir que el primer senador que invierte dinero para comprar esa silla es Antonio Taveras. Si es la primera vez, por lo menos, que tengamos conocimiento de que se escuche al propio incumbente revelar cifras. Entonces, ¿cuándo nace esto en términos de una línea de tiempo? Es el primer aspecto que quiero preguntarte. ¿Y cómo y por qué se ha ido agravando hasta llegar a esta friolera y sorprendente suma de 250 millones de pesos? Mira, yo fui presidente de la juventud de un partido a los 17 años, en mi pueblo, y después pertenecí a la Secretaría de Organización Nacional de ese partido. Y he estado desde los años 80 en los staff de campaña de un partido siempre, hasta que me formé, siendo uno de los primeros que hizo gerencia de campaña en este país. Y siempre estuve organizando y haciendo campaña electoral. Yo no te hablo bajo un oído de lo que escuché, no. Yo, por ejemplo, estuve este fin de semana en Villa Los Almácigos. Es toda la frontera, pero pasé por Santiago, por la calle del Sol, y recordé que para llenar esa calle del Sol, en el año que el presidente Balaguer fue candidato a presidente, el último proceso, gastamos 12 millones de pesos para poder llenar esa. 12 millones para la calle del Sol. Y se lo dio, una parte se lo dio un amigo mío, y una parte la manejé yo y tuvimos que distribuirlo para organizar la logística a nivel de las provincias para poder llenar esa calle. La política se gasta dinero. Recuerdo, te voy a dar una anécdota que es uno de los más ricos que yo escuché de Balaguer. Balaguer, estando presidente de la República, había unos asesores venezolanos. El padre de la comunicación política, los venezolanos sí lo van a recordar, se llamaba Jack Zuni. Jack Zuni fue el primero, con él aprendí yo a hacer las encuestas y los focus group, la primera vez que escuché a una gente usarlo como una herramienta para estudiar el comportamiento de la sociedad. Y hay una persona que yo fui de los primeros que lo apliqué aquí en el país, que está ahí, que es Wilson Ramírez, que está ahí en el Banco de Reserva.
fue uno de los primeros que era jefe de campo en ese entonces. Hoy día director de comunicación. Era jefe de campo en ese entonces de la Gallup. Pero lo que te quiero decir es el siguiente. Le dice Jackson, hay que hacer una encuesta a Balaguer. Y le dice, ¿cuánto cuesta eso? Y en esa época costaba $2,000 y pico de dólares. Y una persona que estaba ahí, que merecía el buen nombre porque murió, le dijo, eso es muy caro. Y Balaguer le dijo, caro es perder las elecciones. Wow, pero mira, yo creo que tú se lo digas a la gente. Se va a quejar la gente porque tú solo conversas conmigo. Conversa un poquito con ellos ahí mirando la cámara. Repítele a la gente, Marino. Caro es perder las elecciones. Y siguió caminando, le quiso decir que había que pagar. Lo que te quiero decir es que las campañas han venido un proceso de ir subiendo sus costos. Pero eso ha ido debilitando la democracia. Pasamos de un partido de ideología a maquinaria electoral. De un partido de masa a maquinaria electoral. La maquinaria no piensan. La maquinaria no tienen ideología. La maquinaria no articulan política de Estado. En la maquinaria no hay sentimiento. Es como se dice, una maquinaria. Y en ese proceso de una maquinaria, de buscar voto, hacer voto, el militante aprendió a decirle a los dirigentes, ¿y la logística dónde está? La logística. Al final tú dices, bueno, pero si a mí me sale una campaña electoral para ser diputado, por ejemplo, en esa circunscripción, tengo que sacar 7,000 votos, me salen a 1,000, yo me voy a sentar y al final voy a sacar 7 millones de pesos y lo voy a comprar. No tengo por qué salir a hacer campaña, ni hablar, ni convencer a nadie. Y eso también va para el senador Antonio Taveras. Lo difícil es, Marino. Siempre, cuando nosotros hacíamos el ejercicio de gerencia de campaña, es qué costo tiene cada voto. La diferencia es que evidentemente hay un compromiso ineludible de cara a las expectativas sociales que se hace la gente de un senador, de un diputado. Ahora es mucho más fácil entender después de esta primicia, de este audio, y por eso he invitado a un experto, a un catedrático, a un pensador, pero sobre todo un hombre de ciencia, como el embajador politólogo Marino Berigüete, a que nos dé la respuesta, porque yo tengo mi respuesta de este tema, pero es algo muy preocupante, porque cuando se debate, Marino, y yo quiero que ahora miremos un poco las consecuencias de lo que representa que los partidos políticos y un partido como el PRM, después de criticar tanto a Lionel, de cuestionar tanto a Danilo y de emerger como una alternativa de el cambio, tenga en el Congreso Nacional a senadores, a diputados vinculados al narco, porque no es Antonio Taveras solamente, vinculado a los riferos, bancas ilegales, al lavado, diputados que tiene el PRM preso, pero vemos a Lionel llevando a Julio Romero, un ex diputado, alcalde, candidato a alcalde por Santo Domingo Este. Esa degradación de Romero con un caso de violación de una menor, porque no se consiente siendo menor de edad, de Antonio Taveras dando 250 millones, que me parece que exageró la suma él mismo, pero aunque bajemos o ajustemos si es esa o no, invirtió una gran cantidad de dinero. No van a negociar. Cuando tú inviertes, hay forma de recuperar lícitamente ese dinero, Marino. ¿Cómo es el negocio que no conoce la sociedad para que tú pues arrojes luz? No hay manera de negociarla, de recuperarla. Al menos que ese senador no tenga alguna sobra dentro del Estado o tenga alguna concepción en el sistema educativo, sea por impresiones de libros o sea por algún tipo de negocio que tenga dentro del Estado, porque si hay una empresa que genera recursos, es el Estado. Ahora bien, estamos simplemente mirando por el ojo de una cerradura, como había un programa, Antonio Taveras. Pero en esas demarcaciones, ¿cuánto habrá gastado el candidato a diputado?
el candidato a síndico, los regidores y la candidatura presidencial. O sea, estamos hablando que para esa zona que tiene una población de 3 millones de habitantes, el inmenso gasto que hay que hacer para una campaña electoral, ninguna persona con formación, con ideología, con concepto de ir al Congreso a legislar para una población, va a llegar. Por eso es que entonces el Senado de la República, la Cámara de Diputados, está llena de ¿quiénes? De riferos, gente ligada a sectores oscuros, de empresarios que apuestan a tener algunos representantes, y son muy raros los que llegan de una manera sentimental. Por eso es que tú ves que el transfugismo ocurre, porque el transfugismo muchas veces hay ofrecimiento de dinero, y algunos dicen, bueno, pero si yo gasté 25 o 30 millones de pesos en una candidatura a diputado, a senador, esto es mío. El partido no tiene un sentido de pertenencia en las instituciones que pertenecen. Y lo dice Antonio Tavera en el audio. Si no, Él lo dice claramente, exactamente lo que tú estás diciendo. si no se sienten dueños y señor de lo que entonces, ¿a qué estamos nosotros apostando? Te voy a decir algo que quisiera que me dé unos minutos. Adelante. Hace aproximadamente 3 años, yo le decía en un programa de televisión que la responsabilidad de Luis Abinader con la democracia de este país no es solamente era la palabra cambio, ni hacer pronunciamiento de un buen programa de gobierno, sino cuidar las instituciones democráticas de este país, que son los partidos. Si los partidos colapsan porque la sociedad se cansa de ese tipo de acciones, como señala el senador Tavera, o de ese tipo de escenario que estamos viendo, donde se están eligiendo candidatos con problemas todavía pendientes con la justicia, la sociedad de cansancio que va entrando, llega un momento que no va a creer en los partidos políticos. Y si no cree en los partidos políticos, ¿con quién van a confiar? Si Ramfis Trujillo no tuviese la trampa jurídica que tiene para no presentarse, si se leen las últimas encuestas del Latino Barómetro de América Latina, que establece que la generación de hoy, jóvenes, prefiere la dictadura que la democracia en este país, Algo terrible. estamos empezando a entrar en un oscuro túnel que uno no sabe dónde va a parar. Entonces yo no sé cómo concienciar, cómo hablar con los políticos. Tú a través de los medios de comunicación trata de producir contenido para ver si hay un despertar. Si esos presidentes de esos partidos no dejan de hablarse mentira, porque se están hablando mentira, miente el político que habla, miente la militancia que tienen en su partido de que le creen a los políticos, entonces se está viniendo un círculo de mentiras que al final es como la historia del sapo. ¿Te acuerdas la historia del sapo? Con el agua que está dentro del recinto, del tanque, se está calentando. Como él está ahí, se va acostumbrando y no salta hasta que llegue el momento Que ya no puede hacer. que ya no puede hacer nada. Estamos viviendo ese momento. Para eso, el demócrata tiene que jugar un papel importante de concienciar de que si los partidos políticos no hacen una corrección en los próximos años, nosotros podemos entrar en un proceso de inestabilidad, porque inflación por los préstamos, el sistema de la seguridad social no va a suplir las necesidades de la población que va a requerir de ella. El sistema de salud colapsado.
una inflación galopante. No hay creencia en los partidos políticos en liderazgo. Entonces, ¿quién va a retener esa masa crítica cuando salga a la calle a reclamar por sí sola lo que le corresponde, lo que entiende que le han robado? ¿Y quiénes son los responsables? Los partidos políticos. Y ojo, también los empresarios que se callan frente a la situación partidaria o del sistema de partido que está aconteciendo en la República. Brillante, Marino Berigüete. Quiero recomendarle nuestro libro, recuerde, segunda edición, ampliada y revisada. Gracias a Dios y a ustedes, uno de los libros más vendidos. Vamos a 3.000 ejemplares ya impresos. La Plaza de la Bandera y el derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción. Aris Nico, para todo Estados Unidos, nuestra representante, tiene la hora en este número que le comparto. Llame y pídale a Aris sus ejemplares. El mejor regalo para usted, su jefe, su padre, su esposa, sus hijos, para sus amigos. Siempre digo, llegar a la casa cuando le invitan con una botella de un buen vino, de un whisky, de un ron, es elegante, pero llegar con un libro es diferente. Para República Dominicana, Christopher Vázquez también le dejo el número. Marino Berigüete, te despido con este temazo. Gracias de verdad por arrojar luz, por verlo desde la academia, desde la política y desde la visión social. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué le parece este tema de invertir 250 millones de pesos después de escuchar al embajador y politólogo Marino Berigüete con este análisis a profundidad? ¿Qué piensa usted? Es la pregunta que le hago, que debería hacer el PRM. ¿Debería el PRM llevar de nuevo a Antonio Taveras a la senaduría? ¿Qué debe producirse desde el punto de vista de la Junta Central Electoral para limpiar este lavado de la narcopolítica? Porque es lavado de activo invertir un dinero no declarado. ¿Debería el Estado Dominicano seguir financiando a los políticos cuando van a esas economías soterradas y oscuras, como dice el embajador Marino Berigüete, a buscar dinero para negociar? ¿Es negocio financiar desde el Estado aspirando a una mejor política cuando se mezcla el dinero sucio con el dinero nuestro? Un gran fracaso. Como siempre le digo, ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones.